cordial saludo. Mi nombre es Antonio Carlos Rangel Ruiz Díaz. El día de hoy para el curso de Física General vamos a explicar el punto número 1, que significa construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico correspondiente a la tarea 3 de las fuerzas al movimiento. Entonces, pues vamos a hacer el análisis experimental que dice de que un estudiante obtuvo unos resultados después de llevar a cabo un experimento. El experimento consta en dejar caer una bolita sobre un plano inclinado con cierta altura que nos dan, cierto ángulo y nos dan unas distancias de donde cae la bolita a tierra y recorre una distancia en un punto donde hay fricción. Vamos a calcular la velocidad de la bolita y la fuerza de fricción que se ejerce sobre la bolita cuando ya cae del plano inclinado. Acá tenemos una tabla donde nos dan los datos del resultado del experimento. Nos da un peso de 0.2 kilogramos, un ángulo de 30 grados, una altura de 0.8 metros y una distancia en x1, x2 y x3 de 0,9, 1.2 y 1.5 metros. Ahora bien, lo primero que nos pide el problema es hacer un diagrama de cuerpo libre, que en este momento pues yo lo hice a mano, que básicamente el diagrama de cuerpo libre es hacer un diagrama de cómo se ejercen las fuerzas, cómo actúan esas fuerzas en el desplazamiento de esa bolita. Aquí tenemos nuestra componente en Y, nuestra componente en X, las fuerzas que se actúan en cada una de ellas. Nos dan la fórmula general para hallar la aceleración, que aquí la tenemos, que es la aceleración de la componente en X sobre la masa. Entonces aquí dice que ahora vamos a calcular la componente W en X. Pues aquí hice un dibujo un poquito más grande para ver cómo queda representado y qué función trigonométrica corresponde. ¿Por qué? Porque aquí toca hallar ese ángulo en la componente en X. En este caso, cabe aclarar de que cuando tenemos un plano horizontal, se utiliza la función trigonométrica en X de coseno y en Y de seno. Repito, cuando es un plano horizontal. En este caso tenemos un plano inclinado. Por eso está inclinada de esa manera. ¿Por qué? Porque la bolita hace ese recorrido de arriba hacia abajo. Esto hace que se inviertan las funciones trigonométricas. Es decir, que se utilice el seno para la componente en X y el coseno para la componente en Y. Solo cuando es un plano inclinado. Cuando es un plano horizontal, ya sabemos que se utiliza el seno para y el coseno para x. Entonces, pues aquí en este punto pues hallamos la componente del peso en x, sabiendo primeramente pues que la componente pues equivale a masa por gravedad y esa componente en x nos dio 0,981 newton. Hallamos también la aceleración con la formulita de newton sobre masa y nos dio una aceleración de 4,905 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues acá en ese punto calculamos la fuerza normal que está en el eje Y, teniendo pues la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Es decir, la normal está hacia arriba y el peso de la bolita hacia abajo, pues que aparece representada en el diagrama de cuerpo libre. Hallamos y nos dio como resultado de que esa fuerza es de 1,699 newton que ejerce sobre el eje Y. Entonces, pues ahora hicimos un análisis sobre el movimiento en la superficie horizontal para hallar la fricción que genera una fuerza dada por F. La fuerza de fricción equivale al coeficiente de fricción y la fuerza normal sobre la superficie horizontal. Utilizamos la fórmula, hicimos los respectivos cálculos y pues aquí hay una aclaración. La aceleración nos va a dar negativa. ¿Por qué? Porque cuando la bolita cae del plano inclinado, automáticamente pues va a entrar la fuerza de fricción y nos va a detener la bolita. Es decir, la va a desacelerar. Por eso la aceleración es negativa. Entonces pues para eso vamos a utilizar
pues las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, donde ya sabemos que la velocidad final es cero. ¿Por qué? Porque la velita se detiene. La velocidad inicial es con la que la bolita llega a la superficie horizontal y la aceleración en la que hemos determinado. Y pues x siempre va a ser la distancia. Aquí pues ya tenemos la ecuación para despejar, donde utilizamos la normal para el coeficiente de fricción. Hacemos los cálculos de la velocidad final en el plano primero, nos da una velocidad final de 3,961 metros por segundo. Y ahora sí, ya teniendo esa velocidad, vamos a calcular el coeficiente de fricción para cada superficie, tanto para x1, que equivale a 0,9 metros, en x2 equivale a 1,2 metros y para x3 equivale a 1,5 metros. Entonces ya tenemos el coeficiente de fricción en cada uno eh, de la superficie que nos dieron, tanto para x1 como para x2 como para x3. Esa fue la explicación del desarrollo del punto 1 de la tarea 3 de las fuerzas al movimiento del curso de Física General. Les habló el estudiante Antonio Carlos Rangel Ruiz Díaz.